Un saludo para todos. En esta ocasión voy a desarrollar un ejercicio del curso de estática en donde principalmente vamos a determinar lo que son los diagramas de fuerza cortante y momento flector, pero para una estructura compuesta. Leyendo el enunciado vamos a calcular las reacciones en los apoyos. Son dos apoyos fijos. Justamente esa barra biarticulada que viene a ser la barra DB, mientras que el tramo ABC viene a ser una viga. También nos piden que hallemos esa fuerza interna de esta barra y finalmente los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Entonces, como primer paso debemos saber identificar las condiciones del equilibrio. En este caso son tres. Hay que saber dónde o cómo podríamos aplicarlo. Entonces aquí vamos a identificar lo siguiente. Sabemos que como son dos apoyos fijos van a tener dos reacciones, ya sea en X y en Y. Por lo tanto, tendríamos que aplicar una de estas condiciones. Pero, si te das cuenta, si tú utilizas ahorita sumatoria de fuerzas en X, vas a tener obviamente esta incógnita de X y a X. O sea, todavía no vas a poder determinarlo. Si aplicas sumatoria de fuerzas en Y, vas a tener una incógnita, dos incógnitas. Por lo tanto, tendríamos que aplicar la última condición que viene a ser sumatoria de momentos. Y en este caso puede ser en cualquier punto, ya sea en el punto D o en el punto A, para poder restringir esas reacciones y poder calcular al menos una reacción. Por ese motivo es que he tomado sumatoria de momentos en el punto A. Te das cuenta que el AX y el AY no entran, ni tampoco el DY, porque pasa por el mismo eje del punto A. La única fuerza o reacción que va a producir momento es la reacción de X. Y acá yo estoy suponiendo los sentidos. Le estoy colocando que va hacia la izquierda. Entonces tomamos sumatoria de momentos en el punto A. Decimos dx por 5 y este 20 que tiene un sentido horario, por eso le estoy colocando negativo. Menos 20 por toda esta distancia hasta el punto A, 7. Igual a 0, despejo la reacción de X y me da un valor de 28 toneladas positivo. En este caso quiere decir que, como lo había considerado así, de ese modo va a ser su reacción. O el sentido, en todo de otra forma. Luego tendríamos que aplicar ya sumatoria de fuerzas en X. Te das cuenta, si ya tengo dx, puedo determinar a X. Y como no existen más fuerzas horizontales, entonces esta reacción debería valer el mismo valor de dx, pero en sentido opuesto. Por eso yo coloco acá menos 28 más ax igual a 0. Suponiendo que hacia la derecha es positivo. Y de la misma forma hallo la reacción horizontal a X. Finalmente tendría que hallar otras reacciones, porque eso nos piden en el punto A, calcular todas las reacciones en los apoyos. Tenemos de X y a X, faltaría a Y y de Y. ¿Cómo hacemos en ese caso? Bueno, tomamos nudo en D. Justo cuando yo tomo ese nudo, te das cuenta que la fuerza dB la puedo descomponer de esta manera, ya sea en una componente horizontal y componente vertical. Debes darte cuenta que este ángulo alfa de aquí está definido, este tramo, por lo tanto es inclinado. Es un ángulo conocido, te das cuenta, mira, 5, 5 viene a ser un ángulo de 45 grados. Es un ángulo conocido. Y de esa manera sabes por geometría que aquí también va a valer el mismo ángulo de 45. De esa manera voy a ubicar todas las reacciones o las fuerzas ubicadas en ese punto. De X, que vale 28, la reacción de Y, lo estoy colocando aquí, y la fuerza de B, que viene a ser esta barra inclinada. Descomponiéndolo de esta manera, fuerza de B coseno de alfa y fuerza de B seno de alfa. Aplico otra de las condiciones del equilibrio, digo sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha positivo, y aplico menos 28 más la fuerza de B coseno de alfa igual a 0. Despejo así la fuerza de B, que viene a ser la barra de B, que es la que vamos a calcular, y nos da un valor de 39.60 toneladas. Como nos dio positivo y asumimos que tiene este sentido hacia afuera, quiere decir que esta fuerza de esta barra trabaja en tracción.
Luego aplico la otra condición, sumatoria de fuerzas verticales hacia arriba es positivo, igual a 0. Digo, dy positivo menos fuerza de B seno de alfa igual a 0. No hay más fuerzas verticales y opero, despejo dy y me da un valor de 28 toneladas. Obviamente que el F de B ya lo habíamos hallado, simplemente estoy reemplazando y me da un valor de 28 toneladas hacia arriba. Tenemos la reacción de Y, faltaría a Y, entonces aplico nuevamente sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo igual a 0, pero en este caso esta condición yo estoy aplicando para toda la estructura. Te das cuenta que acá sería dy hacia arriba, que vale 28, menos ay, yo estoy suponiendo que va hacia abajo, y esta fuerza vertical también como va hacia abajo sería negativo, menos 20 igual a 0, y el valor de ay me está dando 8 toneladas hacia abajo, porque así yo supuse el sentido y como medio positivo quiere decir que va hacia abajo. Entonces hemos ya calculado el punto A y el punto B. El último sería los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Entonces acá ya solamente nos quedaría hacer lo siguiente. Trato de idealizar la viga. Date cuenta que aquí esta fuerza de esta barra vale 39.60. Lo que yo necesito ahorita es la descomposición vertical, ya que me va a permitir, ¿no? Tomar como una cortante que va a actuar en esta viga. No necesito la descomposición horizontal o la componente, ya que no va a ejercer fuerza cortante, más bien va a ejercer fuerzas normales. Entonces acá reemplazo nada más 39,60 por seno de alfa, me da un valor de 28 toneladas hacia arriba, y ubico también la fuerza de 20. Coloco la reacción en este punto, la vertical, que vale 8. Recuerden, AY vale 8 hacia abajo. Nada más, solo me interesan fuerzas verticales. Y por el método de áreas, acá ya calculamos los diagramas. Comienza en 0, baja menos 8. Como no existen cargas aquí en este tramo, se mantiene constante. Sube acá un valor de 28, menos 8 más 28 me da 20. Y como acá tampoco hay fuerzas aplicadas en este tramo, se mantiene constante hasta este punto. Y justo acá baja 20, o sea 20 menos 20 me da 0. Luego para el diagrama de momento flector también tengo que aplicar el método de áreas. En este caso ya tomando en cuenta las áreas de cada tramo de la fuerza cortante. Por ejemplo, en el primer punto no hay momento, es 0. Y voy a tener que sumar el área 1 de esta cortante para este tramo. Sería la longitud, como es un rectángulo, es base por altura, 5 por menos 8, ya que es negativo. Me da un área negativa de menos 40. Sería 0 menos 40, me da menos 40, ubicado en este punto, para tener una función lineal. Y ese menos 40 se va a tener que sumar con el área 2 que viene a ser de ese tramo. Colocamos 2 que viene a ser su base y la altura que es el 20. En este caso me da 40, menos 40 más 40 sería 0. Y así he determinado lo que es el diagrama de fuerza cortante y momento flector. Ahora vamos a comprobar los resultados con el programa FTool. Acá estoy idealizando la estructura que he dibujado en el mismo software. Y como ven, todo está correcto. La carga de 20, la barra aquí es una armadura. Y lo que primero estamos hallando es la fuerza interna de la barra DB. Me está dando un valor de 39.60 positivo porque trabaja en tracción. Nos ha dado el mismo valor, como se dan cuenta. Las reacciones también, ahí están, miren, 8 hacia abajo, 28 hacia la derecha, 28 hacia la izquierda y 28 hacia arriba. Del mismo modo, ¿no? Nos ha dado esas reacciones. 28, 28, dy hacia arriba, que vale 28, y ay hacia abajo, 8. Entonces ya las reacciones también están siendo comprobadas. Y por lo que vemos acá el diagrama de fuerza cortante, ahí está, este tramo de acá es menos 8 y el otro es 20, tal como lo hemos desarrollado, menos 8 y 20. Y finalmente el diagrama de momento flector también tenemos aquí, menos 40 para este tramo y acá justo también culmina en 0. Nada más. De esa manera entonces hemos comprobado este presente ejercicio. Así que nos vemos en un próximo video.